8:36 minutos, 8:36 minutos el viernes. Viernes 10 de enero. Recordemos más tarde a los muchachos de la Autopista de las Américas. Rosario Espinal, politóloga, está con nosotros en la vía telefónica. Buenos días, Rosario. Buenos días. Qué bueno que usted está por acá con nosotros. Desde el punto de vista, Rosario, esta actividad que ha llamado la atención, si no mundial, regional, el hecho de que el gobierno dominicano prepara una actividad en Palacio de apoyo a, dijo, la democracia venezolana, pero un apoyo a Edmundo González Urrutia. ¿Qué lectura geopolítica podemos tener de esto y a lo interno, en el ejercicio interno, cómo se podía reflejar esto a futuro? Bueno, no es nuevo el apoyo porque en todo momento el gobierno ha tomado esa posición. Incluso pues ha estado junto con Panamá, sobre todo coordinando el apoyo a González Urrutia y a la oposición, digamos, a la oposición al chavismo en Venezuela. Entonces, bueno, esto yo pienso que es ya una culminación de ayer, antes de lo que hoy es el día de la toma de posesión, sea de los dos, sea de uno, lo que sea que va a ocurrir hoy en Venezuela. Entonces la República Dominicana, pues el gobierno dominicano, pues optó por expresar ese apoyo. En general, el apoyo a la democracia me parece positivo. Pienso que en la región se necesita tomar posiciones sólidas de apoyo a la democracia. Siempre eso va a traer conflictos, porque ¿qué es la democracia y quién la representa? Pues ahí vienen las posiciones diferentes. Quienes apoyan el gobierno de Maduro pues van a decir que esa es la democracia, que ellos ganaron las elecciones, o que hay un complot internacional contra Maduro, etcétera. Quienes están opuestos, digamos, pues van a apoyar la oposición. De todas maneras, la situación en Venezuela es complicada, no importa qué posición se tome, porque hay un gobierno con intención de quedarse independientemente de si ganó o no ganó. Y ahí es donde está el punto. No presentan actas porque eso, a fin de cuentas, ya era irrelevante. El gobierno se va a quedar, haya ganado o haya perdido. Y la oposición está luchando por llegar. Es una oposición que en su cabeza, indiscutiblemente, hay personas asociadas con la derecha venezolana. Y claro, eso puede cuestionarse, pero realmente hay que entender que hay un pueblo que quiere tener también posibilidad de elegir, o por lo menos un segmento del pueblo quiere tener la posibilidad de elegir en elecciones más o menos transparentes. Entonces, cuando los países llegan a una situación como está Venezuela, donde realmente el gobierno no permite que realmente se hagan unas elecciones competitivas, pues ya estamos en una situación, digamos, autoritaria, donde lo que hay es confrontación y polarización. ¿Riesgos o beneficios de la visita y cómo esto podría, en las relaciones que tiene la República Dominicana con China y Rusia, dos países que de alguna manera han sostenido a Maduro, cómo podría esto reflejarse? Porque si bien es cierto que hay un apoyo, como hacía referencia hace un momentito, pero ya ha habido dos actos fundamentales. Primero, en medio de la agenda oficial de la ceremonia el 16 de agosto, en Palacio, la declaración de Santo Domingo, y ahora un acto en la víspera de la toma de posesión y en el mismo Palacio con intervención del presidente, aunque el énfasis fue de apoyo a la democracia y un discurso muy cuidadoso, pero son dos actividades fundamentales desde el centro del poder político de la República Dominicana. Bueno, mira, eso se puede interpretar, o que hay una decisión del gobierno porque lo considera
por lo que fuera adecuado tomar esa posición, o se podría ver también como una especie de responder a una expectativa o a una exigencia de Estados Unidos de encontrar algunos países de la región que tomen una posición a favor, claramente a favor de la oposición. O sea, independientemente de cuál es la causa, si es que el gobierno está convencido de que esa es la posición a tomar o si está actuando en función de alguna presión de Estados Unidos, pues esa es la posición que el gobierno ha tomado. El gobierno americano ha tomado esa posición desde el principio. Una pregunta que uno se puede hacer: un país pequeño como la República Dominicana, ¿tiene capacidad de incidir en esto de manera determinante? No. La República Dominicana no tiene capacidad de incidir en esto de manera determinante. América Latina, para poder realmente quizás lograr algún avance, en el caso de Venezuela, en ver cómo se logra restablecer algún sistema de democracia liberal, tendrían que ser países con mucho más poder. Tendría que ser México, que está jugando a la supuesta no intervención como política exterior, porque en parte lo ha hecho tradicionalmente, yo diría en gran medida lo ha hecho tradicionalmente. México es un país sumamente dependiente de Estados Unidos para su economía. Sin embargo, ha decidido tomar esa posición que es cómoda para México. Pero se necesitan países como México, como Brasil, sobre todo que no son frontera, porque el caso de Colombia es más complicado porque ese es un país con frontera, pero no solamente con frontera, sino que ha recibido la mayor parte de la migración venezolana por ser fronterizo, por hablar el mismo idioma. Es más fácil para los venezolanos irse a Colombia que irse a Brasil. Entonces, Colombia está en una situación difícil. Entonces, yo diría que tendrían que ser países como Brasil, México, un poco quizás Chile, pero menos, porque Chile no sé, aunque el presidente de Chile ha tomado una posición crítica al gobierno de Maduro, pero Chile tiene menos tradición de involucrarse en esos problemas. Pero yo diría que sin Brasil y sin México es muy difícil que América Latina pueda contribuir de manera sustancial a que haya un cambio en Venezuela. Y eso es para la gente que quiere un cambio. Hay personas que están bien con que siga el gobierno chavista en el poder. Sí. Yo particularmente considero que en la medida en que los gobiernos se mantienen contra viento y marea en el poder, pues ya no se está en una situación de alternabilidad, ya no se está en una situación de democracia liberal. Se puede criticar la democracia todo lo que se quiera, pero los pueblos necesitan relegitimación de sus sistemas políticos, y por lo menos, la democracia sirve para dos cosas: para tratar de relegitimar el poder político y para garantizar algunos derechos básicos de la ciudadanía. Por lo menos para esas dos cosas sirve la democracia. Quisiéramos que sirviera para muchas cosas más, pero por lo menos para esas dos sirve. Y esas dos son muy importantes, porque eventualmente todos los gobiernos que se mantienen en el poder a rajatablas terminan debilitándose, y terminan debilitándose mucho, y terminan restringiendo los derechos de la ciudadanía muchísimo. Sí. Lo cierto es que los venezolanos, millones de venezolanos fueron el 28 de julio a votar, a decidir en unas elecciones que se entendían legítimas, se entendían pues democráticas, y la oposición se esforzó y logró pues presentar actas que se entienden que son válidas y que mantiene pues a través de esas actas una demostración de que ganó el proceso electoral. El gobierno que tenía a Maduro como su candidato, pues no presentó actas porque evidentemente parece ser que comprobó que estaba perdido. Entonces se ve como que esto fue un robo de las elecciones, de parte del régimen. Entonces, ¿qué supone eso para América Latina? Esto es un retroceso en términos políticos para estos países, en la imagen que se tiene
de un proceso como ese que esté en estas condiciones? Mira, el caso de Venezuela en sentido general, y no solo en la coyuntura esta electoral, es un caso de retroceso sustancial. No quiere decir que la Venezuela pre-Chávez fuera perfecta ni nada por el estilo, había muchísimos problemas. Y a principio el chavismo lo que hizo, Chávez cuando estaba vivo, fue básicamente tomar renta petrolera para distribuir o redistribuir riqueza un tanto hacia los pobres, mientras concentraba riqueza el régimen también. O sea, eso es lo que ocurre en Venezuela. Se golpea a lo que había sido la clase empresarial o una parte importante de la clase empresarial privada. El régimen comienza a acumular riqueza, pero parte también de la riqueza de la renta petrolera la redistribuye hacia abajo, y eso le da mucho apoyo a Chávez. Además de que Chávez reemplaza un sistema de partidos que se fue erosionando muchísimo. Con el tiempo, lo que ha pasado es que el sistema no ha podido generar riquezas para poder mantener el nivel de vida que tenía la clase media, no solo los pobres de Venezuela, sino también el nivel de vida que tenía la clase media. Un país de donde se van tantos millones de personas, no hay que darle mucha vuelta a la explicación. Es un país que tiene serios problemas. Entonces, si Venezuela estuviera bien, si estuviera bien administrada, no se hubieran ido 8 o no se sabe cuánto exactamente millones de venezolanos. Entonces yo creo que eso muestra claramente el problema, que no es solamente político, es un problema también de manejo económico de la economía, de manejo del gobierno de la economía. Entonces esa es la situación, y es en ese contexto de un gobierno cada vez más de fuerza que se dan las elecciones. Es difícil, no imposible, pero es difícil mediante elecciones terminar con gobiernos que se van haciendo ya gobiernos de fuerza y que no tienen intención de competir electoralmente. Bien se hizo las elecciones, bien participó la oposición, bien votaron muchos venezolanos, bien presentaron actas. Todo eso está bien. ¿Cuál es el problema? Que si no hay intención de quien tiene el control del poder de ceder el poder, las elecciones entonces en esos contextos no resuelven el problema porque van a ser a fin de cuentas ignoradas. Tendría que ser que, por ejemplo, ahora mismo hubieran unas manifestaciones masivas en Venezuela para crear una desestabilización tan grande del régimen, que el régimen cayera. Pero eso no es fácil, conseguir movilizaciones tan grandes, porque todo el mundo hace un cálculo. Y si fracasamos, ¿qué me pasa a mí? ¿Me van a encarcelar? ¿Voy a perder mi trabajo? Hay muchos factores que la gente toma en cuenta. Es más fácil salir a votar. El voto, digamos que se ve como un acto secreto, pero movilizarse en las calles masivamente requiere un nivel de desesperación inmenso y la creencia de que se puede ganar. Y en los regímenes autoritarios, ese cálculo es muy difícil porque la gente internaliza la idea de que se va a arriesgar para perder, y eso reduce la posibilidad de manifestaciones masivas, que sería lo único que podía poner mucha presión, aparte de que hubiera un poder extranjero que entre ahí y remueva el régimen. Pero eso no va a pasar, en este momento. Entonces, como no hay un factor externo, una fuerza externa que vaya a entrar violentamente a tumbar el régimen, entonces tiene que hacerlo la gente. Pero la gente también tiene restricciones para lanzarse a la calle, porque ya fue a votar. Lanzarse a la calle masivamente significa correr muchísimos riesgos. Sí, estamos conversando con Rosario Espinal, politóloga, investigadora, docente internacional. Y a propósito, ¿verdad?, de la situación en Venezuela, la situación política. Buenos días, doña Rosario. ¿Por qué si
hay una posición también muy determinada y marcada en contra del gobierno de Nicolás Maduro y todo lo que representa. ¿Por qué ha sido tan difícil cohesionar a la oposición? Por un lado, el señor Edmundo González, que usted vio la iconografía y el mensaje que nos deja su llegada por el Aeropuerto Internacional de las Américas, con aquella comisión y todos los actos posteriores, y por el otro, María Corina Machado, que en principio, que los medios, que si fue raptada, que si estaba herida, que si no lo estaba, me doy a entender. Entonces, ahí uno también quiere como ahondar en qué pasa con esa cohesión de la oposición en Venezuela. Bueno, lo que sucede es que hay situaciones que complican la cohesión. Le voy a poner un ejemplo. Sí. En la República Dominicana la oposición está dividida. Sí. Y aquí no hay un gobierno de fuerza. Aquí no hay un aparato represivo impidiendo que se unan. Entonces, a veces, sobre todo en situaciones como el caso de Venezuela, que no es el caso de la República Dominicana, en el caso de Venezuela hay un poder centralizado fuerte. Entonces, parte de mantener ese poder es precisamente que haya una oposición dividida, debilitada. De hecho, Chávez llega al poder precisamente por el colapso del sistema de partidos políticos que había en Venezuela. O sea, el sistema de partidos dejó de funcionar, dejó de dar respuesta a la ciudadanía. En ese vacío político es que llega Chávez. Entonces Chávez reunifica el poder, lo reunifica no con intención de mantener una democracia liberal competitiva, sí usa elecciones, utiliza las elecciones como un mecanismo plebiscitario para reafirmarse en el poder, para relegitimarse en el poder, pero ya han pasado muchos años de eso. Entonces los regímenes ya que que se mantienen en el poder utilizando las elecciones como un mecanismo plebiscitario de relegitimación del poder, eventualmente comienzan a erosionarse, y eso es lo que pasó con el chavismo. Entonces, esa es la situación en la que está Venezuela ahora. No es que sea tan fácil unificar la oposición. De hecho, muchos venezolanos fueron a votar por esa oposición que se articuló, incluso cuando posiblemente hayan muchos venezolanos que no necesariamente quieran a las personas por las que votaron de la oposición. Si tuvieran opciones, quizás hubieran votado por otros, pero no es fácil. O sea, a veces uno piensa, bueno, pero si el pueblo está en contra, que se unifique la oposición, pero eso es complejo, y por eso puse el caso dominicano, donde no hay un régimen de fuerza, y miren cómo está la oposición dividida, incapaz de rearticularse para poder hacerle oposición al partido gobernante. Entonces, es complejo eso, y no tengo una respuesta, claro, digamos, claro. ni tengo tampoco una fórmula. Solo quería escuchar sus argumentos, pero por supuesto. Sí. Bueno, a propósito de que hablamos de la política local, como que de repente los políticos de los diferentes partidos nos han arrastrado al 28. Hay una distancia enorme, pero ya estamos en esto, ya estamos sobre la pista, ¿no?, electoral. Y en el gobierno, en el partido de gobierno, en el gobierno hay muchos candidatos, están activando. Hay en este mes, o para este mes, el presidente del partido oficial prometió una reunión para contener a los candidatos y los usos de los espacios administrativos, pero parece que es difícil, y desde la oposición hay un candidato definido en Fuerza del Pueblo, aunque muchos están animando al hijo, y en el PLD por definirse la situación, pero evidentemente que estamos metidos ya en la campaña con el partido oficial que lleva la delantera en el activismo, porque ya tiene numerosos aspirantes. ¿Cómo ve este cuadro, Rosario Espinal? Bueno, como decías, falta mucho para el 2027 y 28, que serían los años preelectoral y electoral. Entonces, pues se hablará mucho.
El tema electoral siempre es de interés a los dominicanos son muy jugadores y las apuestas son parte de los procesos electorales. Entonces, bueno, pues eso entretiene muchísimo, pero parte de la culpa también la tiene el mismo presidente Abinader, porque desde que ganó las elecciones, él mismo planteó una reunión con aspirantes y demás, lo cual no debió hacer. Y también porque el presidente, después que hizo sus modificaciones constitucionales, que no coparon la atención del país, fue algo que él quiso hacer, pero no porque convocó con eso a la sociedad. Y después que presentó su reforma fiscal, que fue un acto más bien ritualista que intención de hacerla, entonces el gobierno no ha presentado una agenda nacional para este periodo. Sabemos que más adelante el tema electoral va a copar la atención, pero lo está copando muy temprano, yo pienso, por ese motivo, porque el mismo presidente, por un lado, comenzó a hablar de precandidatos de su partido y por otro, también puso más candado para donde ya había un candado. Y tercero, porque no ha presentado al país todavía una agenda de gobierno, no del programa de gobierno que hacen para las elecciones, no, sino decir, miren, estas son prioridades, son problemas que el país necesita enfrentar y vamos a enfocarnos en esto, para ver resultados dentro de un año, o 6 meses, en un año, en 2 años. Eso es lo que tiene que hacer el presidente si él quiere ayudar a su partido a que no se desboquen las aspiraciones presidenciales y a que el partido en el poder mantenga solidez para la competencia electoral del 2028. ¿Cuáles son las intenciones? ¿Qué es lo que va a hacer el presidente? Pues yo no sé. Pero si él no hace eso, si él no asume realmente el control del gobierno, en tanto presentarle a la sociedad dominicana una agenda de políticas públicas que él va a impulsar y que su gobierno va a impulsar en los próximos años, o en este periodo, pero sobre todo enfocado en los próximos 2 años, cuando no estamos en periodo electoral. Entonces, lo electoral va a ir como llenando el espacio político. Pero estamos a destiempo, falta mucho, y el año 2025 es largo y el 2026 es largo. Bueno, gracias Rosario. Siempre es importante esta conversación con la doctora Rosario Espinal, politóloga y académica, y siempre gentil, dispuesta a este tipo de encuentros, aunque sean telefónicos. Muchas gracias. Bueno, gracias Rosario Espinal de nuevo. Hay que recordar en este momento, para construir y reconstruir, las mejores herramientas, los mejores equipos y con validación internacional. Usted sabe dónde ir. San Martín 183, ahí próximo a la avenida Máximo Gómez, materiales industriales, una ferretería completa. Conoce las claves de